Bienvenidos a la lección 6 del curso Bases para Crecer, en la que hablaremos acerca de la gracia, la salvación y el perdón eterno. En Efesios 8, la Biblia declara que hemos sido salvos por medio de la gracia. Los seres humanos tenemos el defecto de medir el corazón de Dios con la misma medida del nuestro. Por eso lo entendemos mal. Por ejemplo, cuando alguien nos daña, nuestra reacción natural es buscar reparación o venganza. Pero Dios no es así. Aun cuando nuestro pecado lo ha ofendido, Él nos ofrece su gracia. La gracia es un regalo inmerecido. No se da a quienes han hecho algo para merecerla. De hecho, si algo es merecido, entonces no es gracia, sino salario o recompensa. Romanos 4:4 dice: cuando alguien trabaja, no se le toma en cuenta el salario como un favor, sino como una deuda. Las ideas de mérito y gracia se contradicen totalmente. La gracia es que Dios salva a los que no se lo merecen. Gracia significa que aunque el hombre no le ha dado ningún motivo a Dios para salvarlo, Dios lo salva de todos modos porque lo ama. Si el hombre hiciera algo para merecer la salvación, entonces esta sería el salario por un trabajo hecho. En un empleo regular, tú pagas tu salario con tu trabajo. Recibes el salario porque hiciste mérito trabajando. Ese es el principio del salario. El salario se gana, la gracia no. La Biblia enseña que no podemos llegar al cielo haciendo méritos. Es decir, no podemos comprar nuestra salvación haciendo buenas obras, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte. Efesios 2, 8 al 9. 1. Somos salvos por gracia. 2. La gracia siempre fluye desde arriba hacia abajo, Dios al hombre. 3. Es regalo, no salario. Si la salvación dependiera de nuestros méritos, entonces no todos tendrían la misma oportunidad. Unos trabajarían más y otros menos. Unos lo harían mejor y otros peor. Unos más rápido y otros más lento. Esto haría que muchos tuvieran de qué jactarse. Dios ha colocado a todos los hombres al mismo nivel, de modo que nadie pueda salvarse por medio de las obras. Dice la Biblia: pues Dios sujetó a todos en desobediencia y la Escritura lo encerró todo bajo pecado. Gálatas 3:22, Romanos 11:32. Para recibir la gracia de Dios debes: 1. Reconocerte como un pecador que no puede hacer nada para salvarse. Esta es la situación de toda la humanidad. Es cierto que Dios es amor, pero eso no significa que Él puede pasar por alto el pecado. El pecado ofende la santidad de Dios. El problema del pecado es tan serio que Dios no puede dejar un pecador que vaya al cielo si primero no se arregla ese asunto del pecado. Segundo, creer que Jesús murió por tus pecados y recibirle como tu Señor y Salvador personal. Es muy importante dejar sentado que la gracia y la salvación de Dios se reciben solo por la fe y no a través de ninguna clase de ritual, ceremonial, sacramento o práctica administrada por alguna iglesia o institución. La Biblia enseña claramente que la gracia, el perdón y la salvación solo se reciben por medio de la fe. Esto no quiere decir que Dios no le interese tu conducta después de que has sido salvo por la fe. La Biblia dice que Dios espera que hagamos buenas obras, pero esas buenas obras son una evidencia de que tenemos vida eterna, no un medio para adquirirla. ¿Cómo opera la gracia de Dios? Dice la Biblia: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, y la paga del pecado es muerte. Este diagnóstico fatal, esta sentencia declarada en contra de toda la humanidad, nos habla acerca de la justicia de Dios. Dios es justo y no puede pasar por alto el pecado. ¿Cómo se resuelve este dilema? Es aquí en donde entra la gracia de Dios. La gracia de Dios se manifiesta en la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Aunque no lo merecíamos, hace 2000 años, Dios, el Hijo, se humilló a sí mismo y se hizo hombre, en la persona de Jesús de Nazaret,
Jesús vivió una vida santa, justa y sin pecado, ya que como era justo, no tenía pecados propios por los cuales pagar. Por lo tanto, Él podía llevar sobre sí mismo pecados de otros y satisfacer la justicia de Dios. Pero para que eso sucediera, Jesucristo tenía que sufrir la pena y el castigo de nuestros pecados, la muerte. Por eso Jesucristo entregó su vida y fue crucificado, muriendo en nuestro lugar. Debes entender que cuando recibes al Señor Jesucristo como tu Salvador personal y reconoces que Él murió por tus pecados, tú ya no debes pagar por ellos, porque Jesucristo ha pagado por ti y ha satisfecho la justicia de Dios. Pablo el apóstol dice de esta manera: porque así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reinará por la justicia, para la vida eterna, mediante Jesucristo. Señor nuestro, Romanos 5:21. Según este pasaje, hay dos cosas que reinan: el pecado y la gracia. El pecado reinó para muerte, y la gracia reinará para la vida eterna. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? Que mientras el pecado reina solo, la gracia reina mediante la justicia. El pecado por sí solo produce la muerte, pero la gracia necesita de la ayuda de la justicia para reinar. En otras palabras, Dios puede manifestar su gracia solo porque Cristo satisfizo la justicia de Dios cuando murió en la cruz y pagó por nuestros pecados. Una vez que la justicia de Dios queda satisfecha, la gracia puede reinar trayéndonos vida eterna. La Biblia enseña que Jesucristo derramó su sangre en la cruz para quitar nuestros pecados. Juan el Bautista un día vio a Jesús y dijo: «He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo».